Hola a todas, todos, todes. En este curso de género y diversidad sexual estamos todavía en el módulo uno, marco conceptual y referencial. En los últimos contenidos, Marcela va a dar el siguiente contenido que tiene que ver con derechos humanos, y después veremos el contenido expresión, orientación y identidad LGTBIQA+, que lo daré yo. Entonces ahora le damos el pase a Marcela para que vea el tema derechos humanos. Hola, espero que les esté siendo fluido y fácil, accesible las presentaciones que estamos entregando en la plataforma. Ya saben que cualquier duda o necesidad, la plataforma tiene un foro permanente y tienen también acceso a bibliografía que complementa estas pequeñas presentaciones. Bueno, yo voy a tratar el tema del enfoque de derechos humanos, que es un enfoque que ha permitido generar avances en la condición, digamos, de dignidad de todos los seres humanos. Porque cuando fue la Revolución Francesa, sale la primera Carta de Derechos Humanos, ¿no? En donde, bueno, están lo que se llaman los derechos humanos de primera generación, en donde se decía todo hombre nace libre e igual en dignidad. Pero después, con los años, con los siglos, fuimos evolucionando y dándonos cuenta de quién es ese hombre. Y en realidad ese hombre era mucho más que un hombre, digamos. Entonces, hemos ido evolucionando en distintas como generaciones de derechos humanos, y los derechos humanos nos van ayudando entonces a darnos cuenta de que debemos tener a nivel universal una condición que nos permita a todos participar de la sociedad de manera digna. ¿Mm? Entonces, lo primero que vamos a decir respecto a este enfoque de derechos humanos es que nos permite un marco normativo de carácter universal que nos corresponde a todos los seres humanos, más allá de donde hayamos nacido, de cuál es nuestro contexto cultural, histórico, social, de género, de identidad sexogenérica. Eh, en el fondo todos tenemos derecho a cuestiones básicas, ¿no? Desde los derechos civiles y políticos, que tenemos que ver que recién hoy día estamos planteando, por ejemplo, la paridad de género. Recién hoy día estamos pensando en que, por ejemplo, los pueblos originarios tienen que tener formas de representación propia en el sistema social más amplio, digamos. La sociedad chilena, la sociedad latinoamericana, están pensando y está generando mecanismos ya hace varias décadas de inclusión de pueblos indígenas, o que implica la igualdad, digamos, en participación y en representación en derechos políticos para comunidades, por ejemplo, rurales o comunidades locales, como las comunidades locales tienen derechos locales, derechos de participación y democracia local. Entonces, hemos ido avanzando desde los derechos civiles y políticos, que eran generales y la democracia era algo muy general, a formas de derechos civiles y políticos y cada vez más cualificados, por decirlo, más inclusivos, más contenedores de la diversidad. Después hemos pasado también a una generación de derechos humanos que no solamente hablan de la necesidad de representarnos y de participar en la sociedad, sino que también de tener las condiciones básicas mínimas para poder ejercer esa participación y esa representación, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Y ya después tenemos la tercera generación que empezó a plantearnos de que los derechos no podían ser solamente individuales o bajo una visión de mundo particular como es la occidental, sino que también tenía que contener nuestras propias historias, nuestras propias desigualdades históricas, cómo podíamos superarlas, como por ejemplo lo que ha sido el colonialismo. Entonces ya la tercera generación empezamos a hablar de pueblos indígenas, empezamos a hablar de campesinado. Por ejemplo, los pueblos indígenas
tienen una Carta de Derechos Universales y una Carta Americana de Derechos Humanos específica, y las comunidades campesinas hace ya 3 años tienen la Carta Universal de Derechos Humanos de los campesinos y campesinas del mundo a nivel global. Entonces ha habido mucha evolución en la doctrina de los derechos humanos. En el caso de género y en el caso de las mujeres, un elemento central han sido los derechos sexuales y reproductivos, así como abordar los temas de derechos civiles y derechos económicos y sociales. Entonces, por ejemplo, hemos hablado de las diversas autonomías que requerimos, desde la autonomía física, la autonomía económica y la autonomía política y civil. Entonces, las mujeres hemos tenido agendas como mujeres también, que han implicado, digamos, en estas 3 generaciones de derechos humanos, incorporar el tema de género de manera transversal a las 3 generaciones de derechos humanos. Y uno de los, digamos, de los derechos más básicos son los derechos sexuales y reproductivos, porque tienen que ver con nuestra autonomía física como mujeres. Y más tarde se suman, digamos, no sé si más tarde, porque en realidad la agenda de las mujeres y del movimiento de mujeres ha tenido siempre mucha inclusión desde el punto de vista de las diversidades sexogenéricas, y siempre ha sido, digamos, una lucha compartida con ese colectivo. Pero igualmente hoy día ya existen no instrumentos específicos de derechos humanos para las comunidades LGTBI, pero sí existen orientaciones, existen declaraciones que propenden a comenzar a considerar también los derechos de estos colectivos diversos sexogenéricamente, que yo creo que han sido como los últimos que han entrado de manera más sistemática en la agenda de derechos humanos. Aquí les dejamos un cuadrito con los principales instrumentos de derechos humanos, y como ustedes pueden ver, vamos desde la Declaración Universal de Derechos Humanos hasta la Carta de Derechos de los Pueblos Indígenas, y bueno, ahí nos pusimos la Carta de Derechos Campesinos. Y creo yo que también lo que ha sido las distintas resoluciones de Naciones Unidas que han ido generando indicaciones y observaciones para la comunidad LGTBI. Por ejemplo, la Declaración Internacional de los Derechos de Género, y la Declaración sobre violaciones de los derechos humanos, que también están incorporando el tema de la orientación sexual y la identidad de género. Y por último, lo que son los principios de Yogyakarta, que es en el fondo una búsqueda de que el derecho internacional de los derechos humanos incorpore la orientación sexual y la identidad de género como elementos sustantivos, digamos, de los derechos humanos. En el caso americano, la Convención Interamericana contra el Racismo y toda forma de discriminación e intolerancia ha también comenzado a incorporar, tanto en su práctica jurídica como en la promoción de derechos humanos, el tema, digamos, de la comunidad LGTBI, y particularmente también en lo que se refiere a orientación sexual, e identidad y expresión de género. Y esta, bueno, tenemos la resolución sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género de la OEA de 2008, que fue la primera resolución que intentó incorporar, que fue un esfuerzo importante y sistemático de incorporar los derechos de la comunidad LGTBI en los instrumentos de derechos humanos vigentes. Bueno, como dice aquí, como para terminar el tema de los derechos humanos, que lo veremos también en otros módulos de forma profunda, es recordar que hay 3 generaciones de derechos humanos, donde se ha ido profundizando en diferentes temas, pero aún así
la población LGTBIAQ+, igual recién se están incorporando. Ellos todavía están fuera de muchos de estos, aunque implícitamente están dentro de ellos, pero ahora ellos quieren estar explícitamente que se los reconozca. Ujú. Igual es importante hablar también de que existe una cuarta generación de derechos humanos, que es la generación donde ya comenzamos a hablar de derechos, por ejemplo, de la naturaleza. Y empezamos también a superar la visión tan antropocéntrica de lo que es la dignidad. Y la dignidad mucho más vinculada a que en el fondo somos parte de la vida, y la vida es lo que nos dignifica. Entonces ya tenemos derechos de cuarta generación, que fue un debate bastante intenso el año pasado y parte de este con el tema de la elaboración del proyecto de nueva constitución que se rechazó, pero que incorporaba derechos de la naturaleza. Hay otras cartas constitucionales que también han ido incorporando derechos de la naturaleza. Y eso también ayuda de alguna manera a que las comunidades históricamente excluidas, pueblos indígenas, campesinado y comunidades LGTB, que son comunidades en el fondo muy invisibilizadas, pero presentes de manera muy ancestral, están hoy día con esta mirada de cuarta generación donde se ve la dignidad como algo mucho más amplio, en definitiva, que no se te pueda discriminar ni se te pueda subordinar o explotar o abusar o violentar eh, de una manera excluyente, digamos, por origen en la exclusión. Entonces, la dignidad hoy día es un tema central y va a ser crecientemente central por los conflictos además que estamos viviendo desde el punto de vista de la crisis climática y de la desglobalización en que estamos. Bueno, ahora vamos a ver el último contenido de este módulo, que se llama Expresión, Orientación y Identidad de la Comunidad LGTBIQA+. Esta sigla ha ido creciendo, antes era de LGTB, porque así también ha ido creciendo las personas que están dentro de esta comunidad. Acá una lámina muy bonita dice, no se trata de ser iguales, sino de respetar nuestras diferencias. Yo creo que lo más importante de este módulo es conocer para poder respetarnos. Acá en esta lámina vamos a hablar de la última encuesta CACEN acerca de la diversidad sexual, donde el 1,51, casi el 2% de los hombres mayores de 18 años se declaró gay y casi el 1% mujeres lesbianas. Esto da un 1% de la población. Eh, Esto es importante porque este número ha ido creciendo y como pueden ver más abajo, en la encuesta de la Juventud del 2015 arrojó ya que el 4% de los jóvenes entre 15 y 29 se declaran homosexuales o bisexuales. Entonces, si bien los adultos es casi el 2%, en los jóvenes casi el doble, el 4%. Entonces, por eso es importante que tengan en cuenta esto, ya que a ustedes les toca atender a esta diversidad sexogenérica como Marcela menciona que se llama. ¿A qué se refiere la comunidad LGTBIQA+? Como les decía, LGTB era la sigla universal que representaba una comunidad con diferentes identidades, expresiones de género y orientación sexuales. Se le ha sumado más letras porque esta comunidad ha ido creciendo en diversidad también. Al principio era la L por lesbianas, G por gays, las P por transgénero, la B bisexuales, la I por intersexo o intersexual, ¿se acuerdan que era la tercera categoría del sexo biológico? La Q de queer, que son no binarios, y A de asexuados. Y el más incluye a todos los otros que están en el paraguas también de los no binarios que vimos en el primer módulo. Acá vemos la bandera con los colores de la comunidad LGTBQA+, con un corazón. Bueno, esta comunidad
rompe con lo que hablaba Marcela del tema de ser cisgénero y heterosexual. Rompe con las categorías tradicionales de la identidad de género y de y de la orientación sexual. Entonces, antes la orientación sexual se refería en generalmente si uno era heterosexual o homosexual. Bueno, como vimos en el módulo 1, esta categoría es mucho más compleja y diferentes categorías ahora. Y también está el tema de identidad de género también, que como decía, eran cisgénero, transgénero, también se suman las personas no binarias. Entonces, esta comunidad viene a incorporar a todas esas personas que no se sienten parte de esta forma binaria de construir la sociedad y de nombrarnos. ¿Quieres sumar algo, Marcela? Y que es súper importante comprender, digamos, de que hay una necesidad muy grande humana porque rompamos fronteras y seamos capaces de practicar el respeto y la inclusión. Entonces, tanto los derechos humanos como comunidades que se empiezan a visibilizar y que requieren, digamos, formas sociales distintas a las que hoy día tenemos. Entonces, la visión género transformativa o la visión de igualdad de género o de justicia de género nos inquiere, especialmente quienes son funcionarios públicos del Estado central o municipales o del sector que sea, digamos, a nivel de la política pública, inquiere de que comprendamos, digamos, que todos estos enfoques y estas categorías nos van permitiendo comprender que la realidad humana es mucho más rica y es mucho más diversa de lo que aceptaba, digamos, la cultura hegemónica. Y por lo tanto, hay un deber del Estado particularmente de abordar esto con prioridad y también de ir incorporando enfoques que les permitan mejorar a los funcionarios públicos, a las funcionarias públicas, a los funcionarios públicos, eh, poder ir incorporando estas miradas, digamos, estas miradas de la diversidad y estas miradas de la dignidad, de los derechos humanos, que sí son universales y se van complejizando precisamente porque lo universal es riquísimo, tiene muchas aristas, entonces tiene que ser un proceso prioritario en el cambio de las prácticas públicas. Y acá, como dice Marcela, es importante porque las personas que rompen con la normatividad, como se llama, y forman parte de este colectivo, entre los adultos son casi el 2%, pero entre los jóvenes son el 4%, y sigue creciendo ese número. Entonces, es una parte importante de la sociedad chilena que está siendo parte de este colectivo. Acá les vamos a dejar esta lámina donde está definido lo que se entiende por cada uno de estos términos que conforman esta sigla, que es del Observatorio Andaluz contra la homofobia, bifobia y transfobia. Entonces acá están toda la terminología de lo que se entiende por cada uno. eh, y es importante también manejarlo, eh, no con el fin, como dice Marcela, ni de rotularlo, ni solamente de categorizarlo, sino para tener un entendimiento mejor que cuando a alguien le digan, no, yo me siento queer o asexual, saber de a qué se refiere. Eso para nosotros es bien importante que ustedes lo vayan internalizando. Acá están todos estos términos, acá está la referencia también de qué se refiere. Ya muchos términos lo hablamos en el contenido número 1. ¿Ya? Acá también hay otra frase de Paul Preciado, de este filósofo que dice, no soy hombre, no soy mujer, soy la multiplicidad del cosmos encerrada en un régimen binario. Entonces lo que hablamos antes, que tiene que ver con esta sociedad cisnormativa, que nos reduce a hombres o mujeres, femeninos o masculinos. Y la verdad, como les decía, más del 4% de los jóvenes sienten que no son parte de esa forma de ver el mundo, sino ellos son parte de un sistema no binario. Y que hay ya por lo menos 2 siglos de lucha feminista
un siglo por lo menos, pero si pensamos en el siglo XIX, las luchas feministas del siglo XIX fueron importantes también, las mujeres que se atrevieron a escribir, que se atrevieron a tomar la palabra, que se atrevieron a ir a inscribirse a la universidad, como las mujeres en el siglo XIX en Chile, que da origen al decreto Munátegui. Fuimos pioneros aunque el voto de las mujeres recién se conquista el 49, en 1949, ya en el siglo XIX las mujeres habían logrado el acceso, por ejemplo, a la universidad. Hay, digamos, una larga historia de que no se nos categorice ni se nos encierre, digamos, en unas categorías tan reducidas. Y cuando hablamos, entonces estamos entregando todos estos nuevos enfoques y estas nuevas comillas, categorías para comprender la diversidad, son simplemente criterios conceptuales que nos ayudan a avanzar, pero que no significa que sean estáticos, no significa que sea como una nueva cartilla de categorías para encerrar a los seres humanos en su creatividad y en sus posibilidades de experimentar la vida tal como sienten o como fluyen en ella. Entonces es muy, muy importante superar esta visión tan normativista que tiene la sociedad en la que todavía habitamos. Las mujeres en eso hemos sido pioneras, pues, o sea, de poner en cuestión los excesos normativos que fueron en contra de incluso de nuestras vidas, digamos. ¿Ah? Muchas mujeres que hasta el día de hoy mueren sujetas de femicidio, y para qué vamos a decir las personas que son género, sexogenéricas diversas, o sea, los crímenes de odio están a la orden del día hasta la actualidad. Así que es una invitación este primer módulo a comprender estos nuevos enfoques, a comprender estos conceptos, pero no de una manera que reproduzca un nuevo estereotipo, sino que seamos capaces de tener apertura y acogida al proceso de transformación en el que estamos. Acá le dejamos un resumen de todo lo que hemos hablado. Acá es importante, como dice Marcela, son categorías para entender. Si bien nacemos con un sexo biológico, este sexo biológico puede cambiar, como los transexuales, y todas las otras son categorías que pueden cambiar en la vida según las experiencias de vida que tengamos. Entonces, no es que nada cambie, todo va cambiando, inclusive el sexo biológico puede cambiar. Entonces, es una invitación a entender esto, a ponerse en el lugar del otro, de esa persona que es sexogenérica, que muchas veces ha sido excluida, discriminada y maltratada, eh, para que ustedes también sepan cuando ellos se refieren que son queer, que son asexuados o que son pansexuales, a qué están hablando ellos, para no tener que entrar a preguntarles tampoco a ellos, ellas o ellas. Sí, es importante preguntarles cómo quieren nombrarse y por eso los protocolos ahora están los nombres sociales también, antes de que se pueda cambiar en los documentos. Esa parte también es importante. Así que acá este cuadrito, la galleta de jengibre, es un resumen en para que lo tengan ahí y puedan internalizar esto. Como dijo Marcela, está el chat para que nos puedan preguntar si tienen alguna duda, alguna consulta. También está toda la bibliografía que la vamos a ver a continuación, la bibliografía obligatoria acá, que va a estar también subida en el, en la plataforma, y también hay una bibliografía que es complementaria. Al final de cada módulo también hay una prueba verdadero, falso o alternativa que tienen que llenar antes de pasar al próximo módulo. Y esa les dejamos igual dicho, les reafirmamos, porque lo señalamos en la presentación del programa del curso, de que al final de este módulo 1 que estamos concluyendo está esa prueba, y que esa prueba, más que una prueba, es un recurso para que ustedes puedan ver todo lo que lograron incorporar, o donde a lo mejor requieren ayudarse con el chat o ayudarse con bibliografía complementaria. Así que quedamos
totalmente disponibles para quien quiera contactarnos a través de la plataforma y queda disponible la bibliografía obligatoria y la complementaria. Entonces nos despedimos de ustedes, de todos. Los esperamos en la nueva grabación. Ahora va a venir el módulo 2 con los diferentes contenidos. Así que hasta la próxima.